en el capítulo 6 de Wicha TV en Visual 46 GDL. Y hoy vamos a hablar sobre economía y sobre asociaciones civiles y cómo estas pueden también impactar en la economía de las personas. Y tenemos un invitado que es Valentín Conde, que es el director de Economías Compartidas, una asociación civil. Bienvenido. Muchas gracias, Wicha, por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo. Bueno, en el mundo de las asociaciones hay un sinfín de temas que se pueden abordar. Y no sé si han escuchado una frase que dice: no les des el pescado, enséñales a pescar. Eso es lo que hace Economías Compartidas. Lejos del modelo asistencialista, busca que las personas tengan, bueno, más bien que Valentín nos cuente, pero es que yo soy súper fan de Economías Compartidas. Entonces, bueno, cuéntanos primero, Valentín, ¿por qué surge Economías Compartidas? Pues todo surgió en una plática de amigos. Y, o sea, yo nos defino como emprendedores sociales, ¿no? O sea, somos empresarios, somos emprendedores, obviamente, y sobre todo nos preocupa como retribuirle a la sociedad lo bueno que nos ha aportado en sí la vida, ¿no? ¿Y cómo surgió? Pues estábamos hablando de mil y un maneras de cómo podríamos apoyar, de cómo realmente generar un impacto social en la población. Y entonces empezamos a platicar de, no, pues es que podemos desde prestar dinero hasta, o sea, de poner negocios. Entonces como que todo fue, o sea, empezamos a ver como cuál es la mayor problemática que hay en México, ¿no? Pues el asistencialismo genera problemas, ¿no? Por el hecho de que del tema de que pues la gente a veces nada más espera como que se le apoye y demás. Entonces dijimos, no, queremos algo que realmente sea como que les cambie hasta el mindset, por así decirlo. Entonces dijimos, hay que generar empleos. O sea, ¿cómo lo hacemos? Pues no sé, hay que ver cómo, pero... Y todo empezó en una colonia donde había unos locales en obra negra, que llegó uno de los del consejo, de los socios, y le preguntó al que lo estaba construyendo qué iban a poner ahí, no sabían, entonces, y lo rentó. Entonces de repente me dijo, pues ¿sabes qué? Ve a una colonia que está por el Bosque de la Primavera y a ver qué se te ocurre. Entonces de ahí empezamos como a pulir el modelo, y ahora nos dedicamos a abrir núcleos comerciales en zonas de la ciudad, para generar empleos, ¿no? O sea, es básicamente, y son de primera necesidad. Abrimos una carnicería, una tortillería, una farmacia. ¿Por qué carnicería, tortillería y farmacia? Es que ahí ya lo empezamos a enfocar, ¿no? Después de tanto como ver qué hacer y demás, pues dijimos, a ver, queremos entrarle al tema del empleo, pero no podemos abrir por abrir cosas. Entonces empezamos a ir a las colonias y vimos que mayormente había abarrotes, ¿no? Entonces dijimos, no sirve de nada que abramos la abarrotera número 400. Y veíamos que no había carnicerías, que no había, o sea, como el acceso a los bienes y servicios de primera necesidad, no había algunas cosas. Entonces dijimos, a ver, ¿qué comemos los mexicanos? Pues tortillas y carne, ¿no? Entonces dijimos, a ver, vamos a buscar gente que quiera. Entonces alguien aportó la tortillería, y de repente dijimos, ¿por qué no la carnicería? Pues ya, entonces cierras como todo ese núcleo. Pero aparte, pues nos dimos cuenta que mucha gente no tiene acceso a la medicina, ¿no? Fuera de algunos consultorios que hay y demás, no suelen ir, no se tiene esa cultura. Entonces dijimos, pues podemos aportar por ahí. Entonces pusimos un pequeño dispensario que se volvió farmacia, y después le agregamos al consultorio. Tenemos doctor que les da atención médica y demás. Y pues ahí hemos estado, o sea, conforme ha ido pasando los años, llevamos casi 4 años con esto, pues nos hemos ido como especializando, ¿no? Como haciendo más técnicos. Pero tengo una duda. Dices que se convirtieron como en emprendedores sociales, así se llaman, pero esta carnicería, tortillería, dispensario, farmacia, ¿qué tiene de diferente de otras? ¿Y por qué es una AC y no es una SADCB o otro tipo de empresa? Pues, porque nosotros
solemos hacer como un chequeo antes de en cada colonia para ver qué negocios hay y qué no. O sea, entonces si abrimos una carnicería, ten la seguridad que nosotros no llegamos a competir porque no hay una carnicería alrededor. Nos dimos cuenta que las carnicerías más cercanas están a 4 kilómetros, Bueno, caminando. 4 millones de centímetros. Están a 4 kilómetros caminando, ¿no? La farmacia más cercana está a 6, o sea, les quedaban realmente lejos y eso además les generaba un gasto. Entonces, ¿qué hay de diferente con nuestra carnicería y demás? Que uno, los empleados son de la colonia, o sea, donde abrimos, O sea, nosotros... es un requisito. Sí, tiene que ser habitante de la colonia. ¿Para qué? Para que no gaste dinero en el transporte, para que esté más al pendiente de su familia, para que el mismo dinero que se genera, el sueldo que se genera, pues pueda dar la vuelta y se active la economía de esa colonia. Y además, el tema por ejemplo, la farmacia es porque pues las farmacias están lejos y además les conseguimos muy buenos precios y productos básicos que les van a hacer falta, o que cubren esa necesidad que suelen tener, ¿no? Como higiene bucal, higiene femenina, o sea, como todos esos temas somos muy cuidadosos en llevarlos. ¿Y qué nos puede diferenciar? Pues la calidad y el precio de los productos, ¿no? O sea, no damos mucho más abajo que mercado porque tampoco queremos entrar en una onda del famoso pricing, o sea, queremos ser competitivos y no, o sea, podríamos hacer otro tipo de estrategias más agresivas, pero no va, o sea, no va como con los valores ni demás, y somos una AC porque pues a final de cuentas estamos buscando, o sea, sí tener un lucro, pero no, o sea, no como, lo vemos como sin fines de lucro, pero sin reparto de dividendos. Aquí voy a hacer como un paréntesis. Una hace la diferencia que tiene cuando hay dinero, cuando hay un remanente. En las empresas se le llama remanente y se reparte, o utilidades, perdón, y se reparte. Y acá es un remanente y se tiene que reinvertir en la misma empresa, la asociación civil. Entonces, por eso es una AC, ¿no? Sí, es por ley, tiene que quedarse dentro. Que además una asociación civil, o sea, nosotros jugamos con dos entes. ¿Por qué? Porque pues la AC es lo principal, ¿no? Porque pues es el ayudar, es la generación de empleo y demás, pero una AC legalmente no puede ser dueña de negocios y nosotros lo que estamos haciendo es generar los negocios, ¿no? ¿Para qué? Pues para el desarrollo tanto humano como el social de esa colonia. Por eso, o sea, esa es como la diferencia, pero la realidad es que pues ahora sí como que nuestro máximo fin es la generación de empleos y pues los negocios son, o sea, los vamos pensando o sea, hemos pensado acorde a las necesidades que hemos visto en las colonias. Okay. Pues yo los invito, Valentín, a que vayamos a una cápsula para conocer 2 ejemplos de estos negocios de economías compartidas. Emprender un negocio en México puede ser algo caro, complicado, tardado o hasta imposible. Hoy conoceremos 2 negocios que han sido impulsados por economías compartidas. Estamos aquí en la colonia El Triángulo, donde hay unidades de negocio de economías compartidas. Cuéntanos, Valentín, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Pues aquí tenemos un ejemplo de uno de nuestros modelos de negocios, que es una farmacia, que nosotros vimos la necesidad de la gente de tener algo de atención médica y de consumo médico cercano a su casa, porque tiene que caminar muchos kilómetros de su casa a donde suelen estar las farmacias o los hospitales, ¿no? Aquí es un poco más comercial, pero generalmente buscamos colonias donde casi no hay comercio alrededor. Junto con esta también tenemos el ejemplo de una carnicería que lo mismo buscamos el tema de la alimentación, Huicha. Entonces aquí estamos tratando de pues apoyar a dar acceso tanto a salud como a una alimentación sana. Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos a conocer a los que trabajan aquí. Farmacia. Gracias, Daniela. Cuéntame, ¿cuál ha sido el mayor reto de llevar una farmacia? Ok, el mayor reto ha sido el hacernos notar en un ambiente donde hay muchas farmacias cercanas, donde hay mucha competencia
y donde hay muchos servicios que se prestan en diferentes tipos de farmacias y pues también los horarios, eso es uno de los mayores retos, y también la disponibilidad de medicamentos, porque no todo el mundo está acostumbrado a comprar genéricos o similares, están acostumbrados a comprar más patente o lo que venden en la televisión. Entonces, por lo general vienen a buscar un medicamento comercial y es difícil a veces cuando solamente te manejas en genéricos. Entonces, eso ha sido uno de los mayores retos para nosotros ahorita. Muchas gracias. ¿Y qué recomendación le darías a alguien que quiere emprender un negocio como una farmacia? Ok, primero prepararse, buscar opciones de información. Hay personas que son consultoras para poderte ayudar a formar lo que es tu negocio, tanto de publicidad como de qué productos son los que necesitas vender. También todo el papeleo, toda la administración que necesitas, eso es algo riguroso, tanto Secretaría de Salud como la COFEPRIS y como en el ayuntamiento. Entonces sí necesitas tener ahí a un consultor que te sepa explicar y llevar paso a paso en lo que necesita tu negocio, para que no encuentres después ahí tropezones o una piedrita en el camino que te impida poder iniciar tu negocio como debe ser. Y necesitas a un consultor también que te ayude a ver cuáles son las necesidades de la zona y las necesidades en producto que vas a estar teniendo más. Estamos aquí con José Luis, el responsable de la carnicería de Economías Compartidas. Muchas gracias por recibirnos, José Luis. No, están en su casa. Pues la hora que se les ofrezca algo, aquí estamos a sus órdenes. Gracias. Cuéntanos cómo empezó esta carnicería. Mira, pues empezamos con poquito, no se vendía nada y poco a poquito, dando precios y atendiendo bien a la gente, pues va un poquito ya más para arriba, ¿sí? Con buen servicio y buena calidad de carne. Y buenos precios también. Claro. ¿Cuáles son los retos que se ha encontrado llevando una carnicería? Pues está duro llevar una carnicería porque tenemos que estar al día con la carne, porque la carne se desjuga y se hace fea, entonces hay que estar al día y promover la carne y que vaya saliendo más lo que más se pueda. ¿Ah? Muy bien, y si alguien quisiera emprender poniendo una carnicería, ¿qué recomendaciones les daría? Pues yo diría que un buen sitio para la venta de la carne, porque cuando no hay ventas, pues es mucha pérdida. Entonces un buen sitio donde se pueda vender más, ¿sí? Las políticas públicas a nivel federal no han logrado apoyar al emprendimiento. El presupuesto asignado pasó de casi 5.500 millones en el 2018 a casi 2.000 millones para el año 2023. Esto equivale al 65% menos en términos reales solo en 5 años. Se necesitan nuevas propuestas que ayuden a todos los mexicanos que quieren emprender en este país. Volvamos al estudio. Bueno, aquí vimos un ejemplo de estas unidades de negocio que nos platicaba Valentín en una colonia y las personas que lo atienden. A mí me gustaría que nos platiques un poquito más, Valentín, ¿qué pasa con estas unidades? Dices que reinvierten los recursos de las utilidades que generan estos negocios, ¿y para qué se utilizan? Pues mira, básicamente, o sea, ahorita en nuestra planeación y ejecución de los proyectos es, una vez que empiezan a ser rentables, pues empezar a ver la manera de cómo operarlos más sencillo, en el sentido de que les das juego a tus colaboradores para que puedan llegar a crecer y volverse microempresarios, ¿no? O sea, pero atendiendo básicamente a la pregunta es, las utilidades que vamos sacando, una vez que ya es rentable un negocio, lo reinvertimos en otra colonia. Y va a haber un punto de nuestra estrategia, como la tenemos, la estamos desarrollando, donde esos recursos después, en lugar de irse a otra colonia a abrir, se va a quedar dentro de la misma colonia y vamos a empezar como a apoyar o sea, a invertir en temas de una cancha de fútbol para que se hagan torneos, o sea, como todo este tipo. Queremos realmente generar un impacto positivo en cada una de las colonias en las que estemos, ¿no? Me voy a regresar a una palabra que dijiste y mencionaste. Queremos que los que atienden estos locales se conviertan en microempresarios. Ellos, ¿cómo pueden convertirse en microempresarios? Porque están atendiendo la carnicería o la tortillería o el dispensario. ¿En qué momento se convierten de ser colaboradores o empleados del local en microempresarios?
Hay un punto de la operación donde tú empiezas a darte cuenta cuando tienen como ese feeling, esa chispa pues sí, como esa ambición que a lo mejor quieren un poco más y eso les hace ser proactivos, les hacen que tomen decisiones difíciles y tú les das, o sea, nosotros les damos esa apertura, ¿no? Para que crezcan en el sentido profesional. O sea, siempre que contrato a alguien, le digo, a mí lo que me interesa es o sea, si el día de mañana te vas, que te vayas mejor de cuando estuviste, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay veces el carnicero, pues, no ha tenido su propia carnicería por el hecho de, pues, los recursos o la facilidad, o no tener la habilidad administrativa o demás. Entonces, ahí es donde entramos nosotros. O sea, si ves que es un buen perfil y puedes pulirlo y puedes además ayudarlo, apoyarlo, encaminarlo y les estás abriendo la puerta a una oportunidad que por unas o por otras no han tenido o puede que nunca tengan, si ya estás generando un empleo, pues yo creo que eso es algo muy bueno, pues generar un microempresario que además a su vez él va a estar generando más empleos, es mejor, ¿no? O sea, bueno, es todavía algo más, Pero su empresa esa unidad de negocio se convierte en su empresa, o sea, sí. o en otra que le apoyan. No, lo ideal es que nosotros, o sea, la máxima que estamos trabajando en ello, todavía no lo hemos hecho, es que en un punto de la vida comercial de cada negocio, nosotros se lo vendamos a alguno de nuestros colaboradores. O sea, si lo ves técnicamente, queremos ser unos expertos en traspasos, por así decirlo. ¿Cómo hacerlo? Pues obviamente, una vez que ya es rentable, pues ya sabes, nosotros ya tenemos el esquema al cual de números tiene que llegar de ventas y demás, para de ahí dar el paso y si es viable, vendérselo a nuestro colaborador, ¿no? ¿Con qué fin? Que sea algo responsable de no venderlo por venderlo, porque muchas veces tú le puedes presentar la oportunidad a la persona y te va a decir que sí y lo vas a hacer que se endeude toda una vida en un negocio que ni está generando, ¿no? Entonces eso es lo que queremos hacer con nuestros negocios, que sean rentables y que además pues sean replicables. Qué padre. Y ahorita también, regresando a algo que mencionaste, una vez que entran, buscan que salgan mejor personas o que se conviertan en microempresarios y los apoyan para que eso suceda. ¿De qué forma los apoyan? O sea, ¿les capacitan o a través de la práctica de irlos guiando en el negocio están ahí o ellos van solitos? ¿Cómo logran esto? Pues desde el principio los capacitamos, ¿no? O sea, específicamente para su puesto, pero además nos preocupamos en empezar a darles como un poco más de talleres y demás. O sea, de hecho, en esta etapa en el 2023 vamos a empezar con talleres que los empiecen a desarrollarse más con temas de toma de decisiones, temas administrativos, finanzas personales. ¿Para qué? Pues para que empiecen a desarrollar también esa parte que a lo mejor no se tiene muy al alcance, ¿no? Y además de esto, el hecho de que les des una responsabilidad que en muchos negocios no se las dan, eso también les fomenta una responsabilidad superior. O sea, ¿qué sentido? Obviamente, pues yo hago cortes, estoy al pendiente de lo que se vende, de lo que no, de cuánto es la merma, etcétera, todas esas cosas técnicas, pero mis trabajadores tienen la confianza de que, no sé, en la carnicería, si hace falta pedir carne, la pueden pedir siempre y cuando se adecue un presupuesto, ¿no? O sea, como el no pensar de que tú estás ahí como eres fundación o asociación y traes el costal de dinero, o sea, que los vas encaminando a una administración responsable. ¿Para qué? Para la hora del día de mañana, ya lo dejas que ellos naveguen solos, no vayan a tomar una decisión que acabe inundando el barco, ¿no? Y hundiéndolo. Claro. Y tengo curiosidad, en el tema de apoyar la economía y ser emprendedores sociales, ¿por qué buscan este nicho de microempresarios dentro de la pirámide, ¿no? de la economía? ¿Dónde están ustedes? Es que, por ejemplo, bueno, a mí lo que me interesa mucho es el del impacto que podemos generar. O sea, en México el 91% aproximadamente, o sea, números más, números menos, son microempresas.
O sea, son los que generan el 40% del empleo. A lo que voy es que es un jugador muy importante dentro de nuestra economía nacional, ¿no? Entonces, si podemos aportar nuestro granito de arena generando los empleos que queremos generar, y que sean sustentables y sostenibles en el sentido de que no vamos a llegar y vamos a generar 1000 empleos y que el día de mañana, en 1 o 2 meses ya no estén, no cumple como con nuestra meta. Lo que queremos es eso, el impactar directamente en la economía, en la bolsa de nuestra población, o sea, de nuestros colaboradores y demás. Y pues es una base de la pirámide gigante. Entonces, por eso mismo, de ahí se mantienen muchas familias. Entonces, por eso quisimos, por eso nos estamos como yendo por ese rumbo. Ahí. Okay. Y en este modelo que tienes de economías compartidas, donde van abriendo las unidades de negocios, ¿hay otra parte dentro de la asociación civil, economías compartidas en las que estén trabajando? Sí, como ya te lo mencioné, queremos arrancar con el tema de nosotros mismos financiarlo y dejárselo a nuestro colaborador, pero también nos hemos dado cuenta que hay muchos modelos de negocio que nosotros somos ignorantes y que no sabemos manejarlos y no queremos, o sea, no tenemos como la idea de hacerlo, pero son muy exitosos en las colonias y a lo mejor por unas o por otras no han podido crecer más. Entonces también nos gustaría, ayudar a ese tipo de negocios como ya sea mejorar financieramente, etcétera, o sea, como abrir esta parte donde nosotros también los apoyemos a crecer. ¿Cómo qué tipos de negocios? Cuando dices, no conocemos ese modelo de negocios, ¿te refieres que ya dominan carnicería, tortillería, sí, dispensario? ¿Qué son los otros que se han encontrado que podrían ustedes contribuir? Por ejemplo, las casas de materiales, o sea, temas que son muy puntuales en las colonias en las que estamos, que son muy buenos negocios y que, no sé, a lo mejor si necesitan dinero, pero son muy caros donde lo consiguen y demás, ser también una fuente de financiamiento para que sea barato para ellos y de impacto. Y segura, porque luego en los préstamos hay muchos riesgos, ¿no? Todo también tiene que ser responsable, sí. y la idea es el hecho del impacto social, ¿no? O sea, eso, empleo y impacto social es como lo más importante. Y entonces están ya empezando a trabajar en este otro como enfoque para apoyar a los proyectos que están ahí y que puedan crecer. Sí, estamos en un piloto que ya después te contaré. Yo creo que para el 23 ya lo tendremos un poco más desarrollado, pero se vienen cosas muy interesantes y pues más que nada vamos a tratar de seguir creciendo, ¿no? En grupo. Y pues digo, algo que no mencionamos es que Economías busca cambiar México una colonia a la vez. Ah, sí, qué bonito. Muchas gracias. Bueno, como escucharon, Economías Compartidas es una asociación civil y como todas, supongo que entre más brazos se sumen mejor. Dinos dónde te pueden encontrar por si quieren apoyar de alguna manera o sumarse con ustedes. Tenemos nuestra cuenta, el Instagram es @economíascompartidas y la página de internet es economiascompartidas.com. Y pues ahí pueden donarnos para los temas sociales que hacemos y además vamos a estar haciendo campañas de donación para aperturar más negocios. Entonces ahí cualquier cosa y por ahí nos pueden contactar. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Valentín. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Gracias. Bye.